Lo más difícil de aprender en la equitación es sentir el caballo. Yo os puedo dar unas indicaciones, la teoría, pero ¿cómo saber si esta teoría la estamos aplicando bien? Pues el caballo nos lo dice y dependerá de nosotros que sepamos interpretar esas sensaciones que nos da. Hoy os hablaré de las sensaciones que podéis notar cuando un caballo tiene un buen contacto y va conectado. Recordemos que un caballo conectado es aquel que la fuerza que crean sus posteriores pasa por todo su dorso, el cuello y llega a la boca, la cual podemos aguantar a través de nuestras riendas, dejando pasar más o menos fuerza. Por ejemplo, si buscamos unos movimientos más elevados, hay que dejar pasar poca fuerza, así esta queda retenida en el cuerpo y hace que las extremidades del caballo se eleven más. Si buscamos un movimiento más amplio, como puede ser un trote en extensión, entonces hay que dejar pasar más fuerza a través de nuestras riendas para que ésta se emplee ampliando el tranco del caballo. Esa fuerza al recorrer por todo el cuerpo lo va musculando, sobre todo la grupa, el dorso y el cuello. Por eso es tan importante que la conexión entre posteriores y la mano del jinete no se pierda. Si el caballo es capaz de utilizar los posteriores para fabricar esa energía, el responsable de que llegue al hocico del caballo es el jinete, ya que es el interruptor de la energía que debe pasar por todo el dorso y cuello del animal. Para conseguir un caballo conectado se necesitan dos cosas muy importantes. La primera, muy buena impulsión para activar sus posteriores y esta pueda crear esa energía. Os dejaré ese vídeo en los comentarios sobre la impulsión para que lo entendáis. Y la segunda, saber aguantar y ceder la mano en el momento justo. Si no sabemos aguantar cuando lo necesita el caballo, esa energía se nos escapa por las manos, haciendo que el caballo se precipite, y si aguantamos todo el rato, provocamos que el caballo vaya tenso y en algunas ocasiones luchando contra la mano del jinete, y de esta manera la energía nunca pasará por el cuerpo del caballo ni fortalecerá sus músculos. Para eso va muy bien la media parada. Si no sabéis lo que es, os dejaré este vídeo donde explica también de qué se trata este ejercicio y cómo pedirlo. Y este otro exclusivo solo para miembros del canal, que explico un truco para enseñar a caballo y jinete a realizar y aprender la media parada. Para tener una buena conexión entre jinete y caballo, lo primero es sentir que tienes un buen contacto. ¿Y cómo lo podemos percibir? Pues hay que notar un peso en tus riendas constante y siempre el mismo, ni más ni menos. Eso se le llama un contacto estable, ya que el caballo se apoya en la embocadura y mantiene la cabeza quieta a la expectativa de las indicaciones que le pueden llegar a través de las riendas. Si este peso en algunas ocasiones lo notas mayor y otras menor, es que el contacto es inestable y posiblemente sea por falta de impulsión o por una mano poco educada y suave, o sea, que se mueva mucho y bruscamente. ¿Cuánto peso hay que notar en las riendas? Eso es algo subjetivo, dependerá de cada caballo, pero sí es cierto que si notamos mucho peso, o sea, como si tenemos la sensación de aguantar la cabeza del caballo con nuestras riendas, eso quiere decir que el caballo va volcado en las espaldas. Para ello os dejaré este otro vídeo en los comentarios para que sepáis diferenciarlo. Si de lo contrario notamos muy poco peso, seguramente el contacto no lo está agarrando el caballo, sino más bien el jinete que lo fuerza. Si os pasa esto, hacer una prueba, soltar riendas poco a poco, y si el caballo baja la cara y sentís el mismo contacto, eso es correcto, ya que el caballo al ir apoyado y alargarse la embocadura, este busca seguir apoyado e irá bajando la cara siguiendo al hierro. De lo contrario, si al soltar progresivamente las riendas perdéis el contacto, o sea, dejáis de notar el peso en tus riendas que notabas antes, eso es porque el caballo no va apoyado en el hierro. Y eso quiere decir que el caballo no crea la suficiente energía con sus posteriores como para que nos llegue a la mano. El fallo aquí está en la impulsión. A decir verdad, la mayoría de problemas de contacto se solucionan con impulsión, ya que la falta de energía es la consecuencia principal. Ahora que sabemos lo que hay que sentir para tener un buen contacto, voy a intentar describir las sensaciones que te da un caballo conectado. Si tú pides más impulsión aguantando por unos segundos la mano, un caballo que va conectado lo acepta
y no corre ni se sale de la mano, o sea, no mueve la cabeza, simplemente emplea más los posteriores y notamos cómo su dorso sube. Esto último soy consciente que es difícil de notar, así que guiaros con la actitud del caballo al pedir más impulsión. Si no va conectado, posiblemente levante la cabeza o alargue, o incluso el peso del contacto cambie y pese más, o simplemente perdemos el contacto, o sea, dejamos de sentir peso en las riendas. También puede ser que, en vez de emplear el dorso, cambie el ritmo y se precipite y alargue el aire, o lo cambie a un aire superior. Recordar siempre esta frase, que pidas más actividad en los posteriores no quiere decir más velocidad. Un caballo conectado es un caballo compactado, así que si se asusta fácilmente lo controlaremos enseguida sin recorrer demasiado terreno. La sensación es que tenemos tan compactado al caballo entre las piernas y la mano que pase lo que pase, este nunca se descontrolará. A veces, cuando pedimos una transición, ya sea ascendente o descendente, el caballo nos mueve la cabeza, abriéndola o subiéndola. Si esto sucede, es que el caballo no va del todo conectado. Si tenéis que corregir la cara del caballo constantemente, es señal de una mala conexión. Lo bueno de un caballo conectado es que podemos decidir dónde llevar la cabeza de este, más arriba, más abajo, más cerrada, más abierta. También podemos decidir la velocidad del aire sin que el caballo cambie la posición de la cabeza. Todo esto lo decimos nosotros, no el caballo. Yo, por ejemplo, cuando voy a pasar por algún sitio de la pista que sé que mi potra se puede asustar, o veo algo que se acerca que puede llamar la atención a la yegua, le pido que la cabeza la lleve más cerrada y abajo. De esta manera mantengo aún más todo su cuerpo redondo como una pelotita y concentrada en mí, y evito que se me invierta levantando la cabeza. Pero no os desaniméis, primero centraros bien en la impulsión, después en el contacto y por último ya vendrá la conexión. No se puede empezar una casa por el tejado, y en la equitación es lo mismo, hay que ir por escalones. ¿Quién dijo que la equitación era fácil, que solo era subirse al caballo? No os desaniméis, que todo llega. Hasta la próxima, caballistas.